Conflicto y colapso in the Reach. Conflict and Collapse in the Reach, es decir, conflicto y colapso en la frontera, o en el borde, como lo queramos decir. Es un juego publicado por Leder Games en el año 2024, cuyo autor es Colt Berle. Y bueno, Colt Berle probablemente a muchos os suena, es un autor muy prolífico y de juegos de mucho éxito, entre ellos el Root, el OAZ, el John Company, realmente tiene muchos, el Infamous Traffic, hay muchos juegos y muy interesantes. Es un autor que a mí me gusta mucho. Y Arx pues también sigue la misma línea, es un juego original, es un juego diferente y es un juego sencillo y divertido. Realmente es sorprendente que una misma persona sea capaz de hacer juegos tan diferentes y todos le funcionen tan bien. Bueno, eso habla mucho de la capacidad de este autor, de Colt Berle. Es un juego de ciencia ficción donde vamos a tener nuestras naves, vamos a tener planetas, vamos a saltar de unos planetas a otros, vamos a poder no tanto conquistar, pero sí controlar planetas donde haya edificios, ciudades, espaciopuertos de otros jugadores. Y luego también tiene una serie de cartas que vamos a poder conseguir en una zona que se llama la corte. Es un juego donde vamos a tener una mecánica con cartas parecida a los juegos de bazas, pero no exactamente igual que un juego de bazas, aunque ya digo que se parece mucho. Yo creo que es un juego que merece mucho la pena, es un juego del que todo el mundo habla muy bien. Y bueno, vamos a ver si realmente lo que tiene, qué os parece a vosotros, si es interesante o no es interesante. Así que, sin más, vamos a ver como siempre componentes y una pequeña explicación de cómo funciona, sin ser un tutorial, pero al menos que tengáis una idea de cómo funciona, que eso es lo que pretendo con este vídeo. Así que vamos a verlo. Pues esto que vemos aquí son los 4 tipos de fichas que tiene el juego. Tenemos las naves, que son esta especie de barcos. Son las naves espaciales. Tenemos los agentes, que son estos meeples. Y luego tenemos 2 tipos de edificios. Ciudades, que son estas de aquí, y espaciopuertos, que son estos de aquí. Y esos son simplemente los diferentes que hay. No hay más tipos, al menos en el juego base, que es lo que os estoy mostrando aquí. Bueno, pues estos que estáis viendo aquí son las cartas de acción. Tenemos 4 palos, como veis aquí. Administración, agresión, movilización y construcción. Y las cartas van a estar numeradas de 1 a 7. Y hay 7 cartas de cada palo, numerados del 1 al 7. Un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6 y un 7. Cada carta, ¿qué es lo que tiene? Pues lo que vemos es primero el número de arriba, que va a ser una especie de número de iniciativa o de valor. Luego tiene una serie de rombos que veis aquí, que son los pips, que van a ser la cantidad de acciones que vamos a poder hacer con esa carta en el mejor de los casos. Luego cada carta nos va a indicar qué tipo de acciones podemos hacer, que ahora os los voy a mostrar más detalladamente. Y luego vamos a tener aquí el símbolo de uno de los tipos de ambiciones, porque vamos a poder utilizar para declarar la ambición, pero solo del tipo de la carta que estemos jugando, liderando, cuando coloquemos para liderar el turno, que lo vais a ver luego cuando os explique cómo funciona el juego. ¿Qué es lo que tenemos en cada carta? Como veis, por ejemplo, vamos a ir una a una. En la administración vemos que podemos hacer acciones tax, que es impuestos, reparaciones o influencia. En agresión podemos hacer batalla, movimiento o asegurar, secure. En movilización podemos usar para hacer movimiento o influencia. Y en construcción podemos hacer construir o reparar. Son los 4 palos y, como he dicho antes, las cartas van de 1 a 7. Bueno, pues ahí tenéis todas las cartas del palo de movilización, que como veis va de 1 hasta 7. Y como veis, cada uno de ellos tiene abajo un símbolo diferente para la ambición que pueden ser reclamada. Como cosa curiosa, es el 7, puede reclamar cualquier ambición. Y además el 7 nos va a dar la iniciativa automáticamente. Y en cambio el 1 no podemos reclamar ninguna ambición con él. Como veis también, cuanto menor es el número, mayor es el número de pips, de rombitos que tenemos. Y cuanto mayor es el número, pues al revés. El 7 solo tiene una acción, mientras que el 1 vamos a tener 4. Pero claro, si jugamos un 1 nos van a quitar probablemente la iniciativa muy fácilmente. Si jugamos nosotros el primero, en cambio con el 7 la vamos a conseguir nosotros la iniciativa automáticamente. Vale, pues estas han sido las cartas de acción. Vamos a ver el otro tipo de cartas que hay, que son las cartas de corte.
Pues lo que estáis viendo aquí son las cartas que van a formar la corte. Van a ser 4 cartas más el mazo de cartas. He quitado la funda porque, como veis, aquí da el reflejo de las luces para que lo veáis bien. ¿Qué tenemos en cada carta? Pues hay 2 tipos de cartas de corte. En realidad 3, pero os voy a mostrar 2 y luego os mostraré el tercer grupo. Las 2 que tenemos aquí son los gremios, guilds, que son las que tienen, digamos, este aspecto de un dibujo abajo y luego dibujo a color o colores y luego abajo un texto, que es lo que hace cada acción. Y además cada una de ellas tiene unas llavecitas arriba que van a ser lo difícil que son de robar. Cuanto más llaves, más difícil de robar. Y además tienen el símbolo de uno de los recursos de juego, que significa que esa carta va a contar para la cantidad de recursos que tenemos de ese tipo cuando tengamos que resolver una de las ambiciones. Y luego tenemos 2 cartas diferentes, que son las que pone box abajo, que significa box es voz en latín, al menos lo que significa, y que son cartas que cuando las aseguremos, cuando las consigamos, van a aplicarnos un texto ahí. Son de un solo uso. Las vamos a jugar, en ese momento vamos a aplicar lo que hace y descartaremos. Mientras que las otras nos van a dar una serie de habilidades que van a estar permanentes mientras tengamos la carta al lado de nuestro tablero. Vale, pues estos son los tipos de cartas de la corte, y hay un tercer tipo, como decía, que son lo que se llaman las cartas de lore, de conocimiento, que os voy a enseñar. Aunque no se utiliza, te recomiendan no jugarlas en las primeras partidas, pero las voy a mostrar para que veáis qué es lo que viene aquí. Pues como veis, ahí están las cartas de lore, con el lore abajo, y las cartas de lore pues son una especie de mezcla de las cartas que hemos visto antes, de box y de guild. Son cartas que nos van a dar habilidades especiales, pero no tienen el símbolo de recurso abajo ni tienen llaves, no lo pueden quitar. Esa es la diferencia. Nos va a dar alguna habilidad especial, cada una diferente. Y además, como veis, tienen un dorso distinto. Este es el dorso de las cartas de corte que hemos visto antes y este es el dorso de las cartas de lore. Por eso se diferencian claramente. Y estas cartas no las vamos a usar, te recomiendan no usarlas en las primeras partidas. Al igual que otro tipo de cartas, que no son cartas estrictamente, son una especie de líderes que vamos a tener, que son las cartas de líderes, que también recomiendan no usar en la primera partida, pero os voy a mostrar para que veáis cómo son. Bueno, y esto que tenéis aquí pues son algunos ejemplos de las cartas de líderes. Tenemos el demagogo, el Fetchbringer, el warrior, y cada uno de ellos nos va a dar una habilidad que viene aquí y también nos va a hacer un despliegue especial. Esto de aquí abajo es el despliegue inicial. No todos los van a empezar con las mismas cosas. ¿Veis? Por ejemplo, aquí todos empiezan con 3 naves. Este tiene 2 ciudades, este tiene una ciudad y un espacio puerto, y 3 naves. Tienen en total 8 naves, este tiene 9 naves. ¿Vale? Este tiene 8 naves. Bueno, cada uno son diferentes. Y con un texto que va a cambiar algo las reglas del juego, al menos para ese juego. Unas características propias de ese juego. Ya hay bastantes más que están aquí. Esto, pues una vez que se ha jugado una partida o un par de partidas, pues se pueden añadir y le meten algo más de variabilidad y de color al juego. Y estos son con las cartas que hemos visto, las de lore, que las de conocimientos, digamos, más las cartas de la corte, pues son todas las cartas que trae el juego básico, porque lo que estoy enseñando es el juego básico. Recordad que hay un juego de campaña, un juego avanzado. Bueno, no es un juego avanzado, es un juego de campaña, pero que realmente mete más cosas, pero en este vídeo os voy a mostrar lo que es el juego base. Vamos a ver alguna cosa más. Bueno, pues aquí tenéis el tablero de cada jugador, que está dividido en varias zonas. Tenemos una zona de cautivos para colocar los agentes que has capturado del contrario, que nos va a servir para una de las ambiciones, una de las formas de puntuar. Los trofeos, que son cosas que hayamos destruido a los otros jugadores, naves y edificios. Aquí tenemos un resumen de los recursos y para qué se pueden utilizar. Y aquí vamos a tener, cada sitio de estos, cada circulito, podemos colocar un recurso diferente. Y los triángulos van empezados por las ciudades. De hecho, ¿cómo empezará el tablero? Pues el tablero empezará de la siguiente forma. Bueno, pues esta es la forma en la que empezará el tablero, con 5 ciudades colocadas aquí en los triángulos. ¿Veis? Según vayamos liberando ciudades, construyéndolas, pues liberaremos espacios para colocar más recursos.
Aquí se irán poniendo los recursos. Y si liberamos, por ejemplo, este de aquí, se van liberando siempre de izquierda a derecha, pues tenemos espacio para otro recurso aquí. Al liberar esta, pues tendremos dos espacios más aquí. Y una cosa que pasa también, que hay que tener en cuenta, y es especial, es que estas dos últimas ciudades, al liberarse, lo que va a hacer es darnos puntos de victoria extra cuando ganemos una ambición. Ojo, solo cuando la ganemos, no si quedamos segundos. Esta nos dará 2 puntos y esta 3. Si están las dos descubiertas, como se ven aquí, pues serán 5 puntos de victoria. Y aquí pues tenemos espacios para colocar las naves destruidas y los cautivos que tengamos de los otros jugadores. También puede pasar que tengamos aquí alguna carta que hayamos conseguido, en cuyo caso se va a poner aquí la carta. Y aquí lo que es importante es las llavecitas. ¿Ves que hay una serie de llaves aquí puestas? Vale, esas llaves hacen referencia al recurso que está puesto ahí debajo. Es decir, este recurso de aquí tiene 3 llaves. Una, 2 llaves, 1, 3 y 1. Y si os fijáis, la carta también tiene 3 llaves. ¿Por qué? Porque estos recursos van a poder ser capturados o robados por otros jugadores, que lo van a hacer cuando hacen una tirada con los dados naranjas en el combate, los dados de incursión, los dados de raíz. Y vamos a salir en una tirada de esas, nos van a salir una serie de llaves, que dependerá del azar de la tirada del dado, y vamos a poder quitarle al jugador al que estemos haciéndole esa incursión recursos por valor esas llaves. Si sacamos 2 llaves, por ejemplo, vamos a suponer que esto está puesto así, por ejemplo, vamos a suponer que esto está puesto así, sacamos 2 llaves, pues por 2 llaves podemos escoger este recurso y este, porque cada uno tiene una llave, o por 2 llaves este recurso de aquí. Este de aquí no lo podríamos coger porque teníamos 3 llaves. Y la carta igual, necesitaríamos 3 llaves. Vale, pues esto es como funcionaría el tablerito que tiene cada jugador con el tema de los recursos que puedes tener disponibles, donde se ponen los trofeos, los cautivos y sobre todo el tema de las llaves que evitan o que es la forma en que los otros jugadores pueden robarte recursos o cartas. Estas de aquí son las fichas de puntuación de las ambiciones, que nos van a dar puntos de victoria. Esta nos dará 5 para el ganador, 3 para el segundo, 3 y 2, 2 y 0. Y esta ficha de aquí es la que va a marcar cuál es el jugador inicial. Vale, esta especie de alienígena extraño o pirindolo, no sé lo que sea, pero bueno, lo que han decidido. Una cosa que tienen los marcadores de ambición, de puntuación, es que a lo largo del juego, el más bajo se va a ir dando la vuelta según avancemos los capítulos. Y va a ir apareciendo por el otro lado y va a tener más puntos. De manera que cuando acabemos la partida vamos a tener las ambiciones puestas así. Aquí, como veis, van aumentando considerablemente. Eso tiene el efecto de que, aunque te haya ido mal al principio, si ganas las ambiciones gordas al final, pues vas a tener posibilidades de poder ganar. Y mantiene la emoción durante la partida. Estas de aquí son las 5 tipos de recursos que hay. Psiónicos, material, reliquias, armamento y combustible. Y estos recursos los vamos a conseguir cuando hagamos la acción de tax, de impuestos en el tablero, y tengamos una ciudad nuestra o una ciudad enemiga pero que controlemos con nuestras naves, y nos van a permitir jugarlos antes de jugar nuestros puntos en una carta para poder hacer una acción. ¿Qué acciones? Pues las tenemos resumidas. Pues ahí lo ves, el material nos sirve para construir o reparar, una acción de construir o reparar, el fuel, una de movimiento, las armas nos permiten añadir la opción de batalla a nuestra carta, es la única que funciona diferente. Este no nos da una acción, sino nos permite gastar los pips de una carta como un ataque, como una batalla. La reliquia nos permite asegurar, y el psiónico lo que nos permite es tomar una acción que tenga la carta que lidera durante ese turno. Todo esto lo tenemos que jugar antes de utilizar los pips de la carta, es lo que se llama el preludio. Los diferentes recursos, además, puede pasarles una cosa, puede ser que los tengamos que perder. ¿Por qué? Porque si nosotros destruimos una ciudad de un jugador enemigo en un combate, cosa que puede pasar cuando se hace un raid o cuando atacamos, si sacamos muchos éxitos y no
hay suficientes naves enemigas para absorber todos los bajos, todos los daños, podremos dañar o destruir una ciudad. Y en ese caso se producirá un outrage, que es una indignación. Y eso significa que este tipo de recurso tendremos que perderlo. Para marcar la indignación lo que haremos es colocar uno de nuestros agentes encima marcando el recurso. Por ejemplo, si hubiéramos atacado un sitio, destruido una ciudad en un sitio donde hay material, el cubito, pues colocaríamos aquí un agente marcando que se ha producido indignación, que hemos destruido una ciudad con ese tipo de material, y perderíamos automáticamente todos los recursos que tuviéramos de ese tipo de material y todas las cartas que tuvieran también ese símbolo. Ojo, no significa que no podremos conseguir más, podremos conseguirlas, pero no podremos usarlos para hacer su acción. Eso sí lo perderemos para siempre. Con lo cual hay que tener cuidado, es una de las cosas con las que hay que tener cuidado. Otra más en realidad. Bueno, pues con esto yo creo que hemos visto bastantes cosas. Vamos a ver alguna cosilla más. Bueno, pues aquí estáis viendo el tablero del ARX, de este ARX, y como veis está dividido en varias zonas. Digamos, voy a tratar de explicar lo que significa. Bueno, tenemos aquí una zona central, donde tenemos estos números en estos espacios que se llaman puertas, ¿vale? Y aquí tenemos una zona especial que sería como el resto del espacio exterior. En principio, esta zona de en medio no la vamos a usar para jugar. Y luego tenemos el resto del tablero dividido en grupos, lo que llaman en inglés clusters. Eso sería una cluster. Todo esto de aquí, un grupo. Cada grupo va a tener una puerta y un número de planetas. Normalmente 3 planetas. Esto de cada uno de estos va a ser un planeta. Y dentro de cada planeta, pues vamos a tener 1 o 2 espacios, estos espacios triangulares que son para construir edificios. ¿Vale? De manera que, como veis, realmente el tablero es muy sencillo. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que zonas están unidas, que son adyacentes unas a otras. Pues son adyacentes las zonas que están junto a una a otra, pero no están divididas por este tipo de fracturas que veis aquí. ¿Vale? Eso no se considera que estén unidas. Esto va a ser importante a la hora de moverse, porque tú vas a poder desplazar a una zona que esté adyacente, te vas a poder desplazar de aquí a aquí, o yo que sé, de aquí a aquí, pero no vas a poder desplazarte de aquí a aquí. Aunque vais a ver que va a haber un movimiento que nos va a permitir hacer eso, que es utilizando las puertas y utilizando los espaciopuertos. Pero bueno, cuando explique el movimiento lo vais a ver. De momento lo que tenemos que tener claro es que tenemos grupos con puertas, con planetas, y cada planeta con una serie de espacios para edificios, para construcciones. Y luego hay que tener en cuenta que por colores, pues están agrupados los planetas, porque eso nos indica qué tipo de recurso producen. ¿Veis aquí el simbolito pequeñito que hay al lado de cada uno de los planetas? Pues el tipo de recursos que producen, que son los recursos que os he mostrado antes. Cada uno de ellos pues tiene un color, de manera que sea más fácil averiguar cuál de los 5 tipos de recursos son los que tenemos. Luego tenemos por aquí una track para poner puntuación de victoria. Tenemos aquí un sitio donde vamos a colocar las cartas, que va a ser una parte de las más importantes del juego, el ver las cartas que están puestas, que vamos a jugar y cuáles podemos jugar. Y aquí para declarar las ambiciones. Las ambiciones van a ser la forma en la que vamos a ganar puntos de victoria. Finalmente tenemos aquí un marcador para ver en qué capítulo estamos jugando de la partida. En principio una partida durarían 5 capítulos y aquí lo vamos a ir marcando. Realmente es un mapa bastante sencillo, bastante claro, quizás de un tono un poco oscuro, y que a veces yo creo que no se distinguen bien los símbolos de los diferentes recursos que se producen. Podrían haber sido más grandes, pero una vez que te acostumbras tampoco es tan sencillo. Digo, mentira, tampoco es tan difícil una vez que te acostumbras. Pero es verdad que, por ejemplo, aquí es que prácticamente no se ve. Eso me parece que podría haber sido un poco mejorable el tablero en ese sentido. Bueno, hemos visto ya todos los diferentes componentes, así que vamos a juntarlos y trato de haceros una visión general de cómo funciona el juego. Pues aquí estáis viendo lo que es el despliegue de una partida de ARX para 4 jugadores, que es el número ideal para jugar este juego. Como veis, pues cada uno de los jugadores va a tener un planeta donde tiene una ciudad,
y cada jugador además va a tener otro planeta donde tiene un espacio puerto. Van a tener 8 naves, 3 en cada uno de los planetas y 2 bloqueando las puertas de los otros jugadores. ¿Y cómo va a funcionar? Bueno, pues lo primero que vamos a tener es que cada jugador tiene su pequeña tablerito con las ciudades. Aquí tenemos los recursos. Allí tenemos las ambiciones, que son esas fichas de ahí. Y vamos a tener una mano de 6 cartas cada jugador. Entonces el jugador inicial, que por al azar he puesto que sea este de aquí, el azul, pues elegirá una carta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo va a funcionar cada ronda? Cada capítulo, cada jugador va a tener 6 cartas y en principio se van a jugar como 6 manos de cartas. Y se van a ir haciendo acciones con ellas. Como habéis visto las cartas, cada una de las cartas, según su palo, te permite hacer una cantidad de acciones y unos tipos determinados de acciones. Con lo cual, un jugador, en este caso si fuera el jugador azul, el jugador inicial, pues elegiría una carta. Vamos a suponer, por ejemplo, que elige esta carta de aquí, ¿vale? La carta de administración la pondría aquí en la zona de lead, que lidera. Digamos que sería, este palo sería el que lidera. La carta que lidera lo que permite es que podemos jugar tantas acciones como pips tiene la carta. En este caso tiene 3 pips, esos 3 rombitos que veis ahí, pues significarían 3 acciones. Y en este caso son 3 acciones que pueden ser de tax, es decir, impuestos, reparaciones o influencia. Entonces el jugador que lidera la pondrá aquí y hará sus acciones. Pero una cosa que va a poder hacer es declarar una ambición, que se pondrá esta ficha de 0, se pondrá sobre la carta, de manera que el número que sale en la carta, a ver si soy capaz de que lo veáis, se pondrá así, de manera que el número de la carta será 0. Y eso va a ser importante para poder sobrepasar esa carta. Entonces pondremos la carta que declara la ambición y le pondremos aquí la ambición declarada. ¿Qué significa declarar una ambición? Significa que el jugador que juega esto, que siempre es el jugador que lidera, el que puede declarar la ambición, lo que va a hacer es elegir una de los 5 diferentes condiciones que tenemos para puntuar. ¿Vale? Tenemos el Tycoon, que puntúa por el que tiene más fichas de recursos de suministros, que son los barriles de petróleo, y también cubitos, que serían los de construcción, los materiales. Que tuviera más, pues puntuaría Tycoon. ¿Qué va a puntuar? Pues el primer jugador que elige declarar la ambición cogerá una de estas fichas y la pondrá en el tipo de ambición que quiere que se puntúe. Y en este caso, como veis, la ficha es de 5 y 3, significa que el jugador que gane, que tenga más, ganará 5 puntos de victoria. Y el segundo 3. En caso de empate, ambos puntuarán la segunda condición. De manera que la pondría aquí el jugador que declara la ambición. La segunda ambición, el tirano, es el jugador que tenga más agentes capturados del contrario. El warlord, más trofeos, que son más naves o más edificios destruidos. El keeper van a ser el que tenga más reliquias. Y el empate, el que tenga más fichas de psiónicos. Para contar la cantidad de recursos que tenemos, también van a contar los que consigamos en cartas de la corte, que están ahí. Pero bueno, ahora vais a ver cómo funciona. Entonces, vamos a suponer que el primer jugador declara su ambición, y declara esa de allí, el Tycoon. Bueno, en realidad, para declarar una ambición no puede declarar el Tycoon. Tendríamos que ver la carta qué ambición nos permite declarar, que es este símbolo de aquí. De manera que declarar la ambición con esta carta de aquí, solo podremos hacerla en la que tiene ese símbolo. Y ese símbolo es el Warlord. Podríamos declarar el Warlord. De manera que declararíamos la ambición, la ficha se pondría a 0 y tendríamos que obligatoriamente que poner la puntuación en el Warlord, que es el que tenga más unidades destruidas, más unidades de naves y de edificios construidos, destruidos en este caso. Vale, pues eso sería la carta que lidera, que además ha declarado ambición. Vamos a suponer que cosas pueden hacer los demás jugadores. Cada uno de los jugadores, siguiendo las agujas del reloj, hemos dicho que primero sería el jugador azul, pues ahora jugaría el blanco, luego el rojo y luego el amarillo. Cada uno de los jugadores jugará una carta de su mano. De manera que ahora jugaríamos con las cartas del jugador blanco, que son estas de aquí. Y elegiría una carta. Entonces, ¿qué puede hacer? Pues puede hacer 3 cosas. Puede sobrepasar, que sería jugar una carta del mismo palo. En este caso el palo es un palo de administración. ¿Vale? Jugar una carta del mismo palo de un número superior. En este caso la carta es de 4, pero si ha declarado la ambición,
sería 0. Con lo cual, con cualquier carta que jugáramos que tuviera un número superior a 0, ya podríamos hacer sobrepasar esta carta. Sería el surpass que pone aquí. Cuando sobrepasamos podemos hacer tantas acciones como pips tenga la carta. De manera que si este jugador, por ejemplo, de aquí, pues decide sobrepasar con otra carta de administración, por ejemplo con esta de aquí, que veis que tiene 3 pips, la pondríamos aquí y podría realizar 3 pips de acciones en este caso de tax, repair o influence. Si no tuviera cartas de administración, por ejemplo, o no quisiera jugarlas, podría hacer dos cosas. Podría hacer copiar, que es jugar cualquier carta boca abajo, y copiaría exactamente el mismo palo que estuviera liderando, en este caso administración. Pero solo tendría una sola acción. O podría hacer otra cosa que es pivotar. Pivotar sería jugar una carta de un palo completamente distinto, por ejemplo esta de aquí, que es movilización, pero ignoraríamos el número de pips que tiene la carta y solo jugaríamos un pip. Es decir, que la única forma de jugar varios pips en la misma carta es jugando la carta que lidera o jugando una carta que sobrepase a la que lidera, una carta del mismo palo y que sobrepase. Si no, siempre vamos a jugar uno. Y luego además la iniciativa, ¿quién la va a tener? Pues va a tener la iniciativa el jugador que sobrepase con un número más alto. O la va a mantener el jugador que jugó la carta inicial de liderar si no es sobrepasado. Pero en este caso con un 0, pues le va a sobrepasar cualquiera. Vamos a suponer que el jugador que ha jugado ahí que ha jugado, vamos a suponer que ha jugado, por ejemplo, esta carta de administración para liderar y ha declarado la ambición. Con lo cual, cuando otro jugador ha jugado esta carta de administración, le ha superado. Pero al jugar esta, lo que juega es una carta de copiar, por ejemplo, lo jugaría boca abajo. Y otro jugador jugaría otra carta de pivotar. Y jugaría una carta de construcción, para hacer una acción de construcción. ¿Vale? De manera que veis que va a haber 4 cartas, una por jugador en este caso, que se van a jugar y van a hacer acciones. ¿Y cuáles son las acciones que tenemos? Pues tenemos movimiento, que nos permite con una acción de movimiento mover todas las naves que tengamos en una misma zona, en un planeta o en una puerta, y moverlas. ¿Dónde moverlas? Pues a un espacio adyacente, en este caso esta, por ejemplo de aquí, se podrían mover aquí. Podríamos moverlas todas o dejar alguna atrás. La unidad es un espacio, podríamos moverlas también aquí a la puerta, pero no más allá, porque ya no están adyacentes. Si la tenemos aquí, adyacente solo es este planeta y la puerta. Pero hay un movimiento que se llama movimiento de catapulta. El movimiento de catapulta lo podemos realizar solo en sitios donde tengamos un espacio puerto. Y el movimiento de catapulta lo que nos va a permitir es movernos a un espacio adyacente y desde ese espacio adyacente a otro. Vamos a suponer, por ejemplo, vamos a ver que no estuvieran estas unidades aquí. Podríamos hacer un movimiento de catapulta desde aquí y además en cada espacio puedes dejar una unidad, una ficha. En este caso, por ejemplo, hacer un movimiento de catapulta desde aquí, podríamos movernos a la puerta, dejar una nave en la puerta y desde la puerta podemos saltar a cualquier otra puerta. Y siempre y cuando no entremos en una zona donde hayan naves enemigas podemos seguir moviendo. Entonces podemos mover desde aquí hasta aquí y desde aquí, por ejemplo, mover aquí. Con un solo movimiento de catapulta habríamos hecho todo eso. ¿Vale? Que es una de las cosas que podemos hacer con el movimiento, que son los dos movimientos normales, el adyacente o el de catapulta. Catapulta, tenemos que empezar siempre en un espacio puerto nuestro y nos vamos a parar en el momento que entremos a una zona donde haya naves enemigas. Nos vamos a parar. Vale, ese sería el movimiento. Tenemos también tax, el cobrar impuestos. Vamos a cobrar impuestos en cada sitio donde tengamos una ciudad y vamos a recibir el recurso del planeta. Ojo, un pip por cada ciudad que hagamos tax. Repair, cada vez que nos dañen una nave podemos repararla. O cada vez que tengamos uno de los edificios dañados. Los edificios dañados se les va a dar la vuelta. Y tenemos que tienen este lado aquí como una especie de triángulo de las esquinas de color negro. Eso significa que está dañado. Y las naves, cuando están de pie como estas, están normal y tumbadas estarían dañadas. Pues con repair podemos reparar
cada pip de reparar nos permite reparar o un edificio o una nave. Y da igual donde estén. ¿Qué más cosas podemos hacer? Podemos hacer influencia. ¿Qué es influencia? Influencia significa colocar estos muñequitos que tenemos aquí, que se llaman agentes. Los agentes colocarlos en cualquier carta de las que tenemos en la corte. Con lo cual, por ejemplo, si este jugador, el azul, hiciera una acción de influencia, pues podría coger uno de sus agentes y ponerlo en una carta de la corte, la que quisiera. Otra acción de influencia nos permitiría ponerlo en otra carta, otro agente en otra carta, o en la misma, no hay límite. Vale, eso serían las acciones de influencia. ¿Qué más acciones podemos tener también? Pues podemos tener acciones de construir. ¿Dónde podemos construir cosas? Pues podemos construir naves en cada espacio puerto que tengamos, podemos construir por cada espacio puerto una nave, y nos costaría un pip de construcción. Y también podemos construir edificios, donde controlemos un sitio, por ejemplo aquí, y tengamos hueco para construir edificios. Con cada pip construiremos un edificio. Podemos elegir construir una ciudad o construir un espacio puerto. Y aquí entramos en el concepto de control. ¿Quién controla una zona? Tanto un espacio puerto como un planeta. El jugador que tiene más naves que no estén dañadas. Naves frescas se llama. Por ejemplo, aquí hay 3 naves frescas. Si estuvieran así, estas 2 tumbadas, habría una nave fresca. Seguiría teniendo control esto. Pero por ejemplo, si aquí hubiera 2 naves del jugador rojo, 2 naves frescas del jugador rojo y solo una del jugador azul, esta zona la controlaría el jugador rojo, porque tiene más naves frescas que el jugador azul. De manera que las naves dañadas no cuentan para controlar. Y es una cosa que hay que tener en cuenta, que es importante. Cuando tú controlas una zona, puedes construir ahí un edificio. Pagarías el coste, que es un pip, y pondrías la ficha ahí. Pondrías o un espacio puerto o una ciudad. Las ciudades van a salir aquí del tablero. Y como hemos visto antes, te van a ir descubriendo más sitio para colocar más recursos. Vale, una vez que tenemos puestos agentes, como hemos visto que hemos puesto agentes, ¿cómo conseguimos las cartas de la corte? Pues la vamos a conseguir con la acción que se llama de Secure, que las tenemos en las cartas de agresión. Entonces una acción de Secure, y con una acción de Secure podemos asegurar una carta de la corte donde tengamos mayoría, donde seamos el que más agentes tiene. En caso de empate no. En caso de necesitamos tener más. Con uno en principio nos basta, podríamos asegurar cualquiera de estas cartas, y lo que haríamos sería ponerla al lado de nuestro tablero. Y aquí nos diría cuáles son los beneficios que tenemos. Las cartas que tienen este formato son de beneficios que se quedan en juego, y además veis que tienen el símbolo de un recurso. Ese recurso nos contaría también para las mayorías de las ambiciones. En este caso uno de fuel. Vale, si cogemos una carta de este estilo, que como os he enseñado antes, pues va a ser algo que se va a realizar inmediatamente al cogerlo. Cogemos la carta y aplicaremos el texto. Y la forma de conseguir la carta es así, habiendo colocado influencia primero, colocando un agente o varios agentes encima, y luego haciendo la acción de secure, de asegurar. Cogeríamos la carta y la capturaríamos, la tendríamos para nosotros. Y la última acción que nos queda es la acción de batalla, que es combatir unas naves contra otras. Vamos a suponer que movemos estas naves, por ejemplo el rojo mueve estas naves aquí y decide hacer un combate. Bien, en este juego siempre tira, los dados se van a utilizar para resolver las batallas, y siempre tira dados el atacante. ¿Cuántos dados? 1 por cada nave que tenga. Ojo, aquí las naves que están dañadas también cuentan para tirar dados, también tiran dados. Y solo tira el atacante. ¿Cómo se resolvería un combate? Bueno, pues os voy a hacer un combate, vamos a suponer que funcionan estos 3, y ahora os enseño cómo funciona el combate. Aquí tenéis los diferentes tipos de dados que hay. Dados de asalto, que son los rojos, de escaramuza, los azules, y de raid, de incursión, los naranjas. Y aquí tenemos las diferentes caras de cada dado. Esto lo que significa es que los dados rojos son los más agresivos, pero también los que podemos recibir más daños. Los de escaramuza son los que menos daños vamos a causar, tenemos un 50% de causar daño en cada dado, y también un 50% de no hacer nada. Y los de raid, los de incursión, pues no vamos a dañar mucho a sus naves. Es bastante posible que nuestras naves sufran daños, pero vamos a sacar las llaves que nos van a permitir
robarle recursos o robarle cartas al otro jugador, que es un poco la idea. Estos dados naranjas solo los vamos a poder jugar si atacamos un sitio donde el otro jugador tenga edificios. Y además vais a ver que hay un simbolito, que es este de aquí del triángulo, la explosión con el triángulo que tiene ahí, que significa que hacemos un daño pero directamente a un edificio, no a una nave enemiga. Las explosiones es como esta de aquí o esta de aquí, hacen daños a las naves enemigas, pero la explosión con triángulo a los edificios. Y las llamitas son daños que nos hace a nosotros, al atacante, porque los dados solo los tira el atacante. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a ver un ejemplo de combate y así quizás entendáis un poquito más fácilmente esto, aunque la verdad es que es bastante sencillo. Bueno, pues vamos a ver cómo sería un combate. Hemos visto los dados que pueden tener diferentes resultados y vas a tirar tantos dados solo el atacante, que en este caso va a ser el jugador rojo con 4 naves. Tirará tantos dados como naves tenga, dando igual si están naves frescas o no están. Podría estar esta nave podría estar dañada y tiraría igual un dado. El atacante va a ser estos 4 rojos y los 3 azules van a ser los defensores, pero uno de los azules está dañado. Vale, esto va a ser importante para que os explique uno de los resultados que vienen en los dados. Como hemos visto, los dados pues tienen diferentes caras y algunas de ellas pues son más evidentes sus resultados y otros no. ¿Qué posibilidades tenemos? Bueno, por ejemplo, vamos con los dados que son más dañinos, que son los dados de asalto, que son los dados de color rojo. Pues tenemos resultados, tenemos las explosiones, cada explosión de esas significa un daño a una nave enemiga. Tenemos las explosiones con una llama, que es este de aquí, explosión con una llama, que significaría una explosión es un daño a una nave enemiga y la llama es un daño a una nave nuestra, a una nave atacante, que es el que está tirando los dados. Y tenemos finalmente una explosión con un círculo, que es una intercepción, que sería el otro posible resultado. Cada explosión es una baja, un daño que hace. Las llamitas son daños a las naves atacantes y los círculos significan intercepciones. ¿La intercepción qué significa? Significa que el atacante va a recibir un daño por cada nave defensora que no esté dañada, cada nave defensora fresca. En este caso, aquí habría 2 naves defensoras frescas y una que está dañada. De manera que si tiráramos, vamos a tirar 4 dados, vamos a suponer que tiramos estos 3 dados y un dado naranja para que se vea otro resultado, ¿vale? Que es el de las llavecitas. Entonces tiraríamos los dados y, como vemos aquí, múltiples resultados. Tenemos 1, 2, 3, 4 explosiones, que serían 4 impactos a las naves defensoras. Pero tenemos también un circulito, este círculo de aquí, que significa que los defensores interceptan. Interceptan es un daño por cada nave fresca del defensor. En este caso tendríamos, el atacante haría 1, 2, 3, 4 daños y se haría 2 daños a sí mismo. 4 a 2. Pero como además hay una intercepción y hay 2 naves frescas, serían 4 contra 4. Ambos recibirían 4 daños. Todos los daños los decide cómo se aplican los daños el jugador atacante, el que tira los dados. Tiene que aplicar 4 y 4 al enemigo. 4, por ejemplo, serían ser 1 y 2, dañar las 2 naves azules y con otros 2 eliminar 2 naves azules. Estas naves azules irían a la zona de trofeos del jugador rojo. Irían 2 ahí, se pondrían en la zona de trofeos del jugador rojo. Y ahora tenemos que aplicar 4 daños también a los atacantes. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos hacerlo, aplicar a todos, dañar un daño a cada una, con lo cual quedarían las 4 dañadas, que aplicarían los daños, o bien podríamos destruir alguna y que no quedara alguna otra daña. Por ejemplo, podemos eliminar esta y una que quedara entera. Por ejemplo, sería otra forma de aplicarlo. En este caso, la nave destruida iría a los trofeos del jugador azul. Esto tiene la ventaja de que las naves frescas sí sirven para controlar, mientras que las que están dañadas no. Si queríamos controlar ese sitio, pues tenemos que dejar al menos una nave fresca. Y también las naves frescas van a interceptar. Es decir, cuando son atacadas, si sale el círculo, van a aplicar daños. Pero tenemos aquí en el dado naranja, nos ha salido otros 2 resultados. Nos ha salido una explosión con un triangulito,
que significa que esa explosión la tenemos que aplicar a un edificio, si es que hay un edificio, y debería haber un edificio porque solo podemos utilizar los dados naranja, los dados de intercepción, si hay edificios enemigos en el sitio. Si no, no podemos usarlos. Y la llavecita significaría que podríamos robarle un recurso o una carta que solo tuviera de defensa una llave en el tablero. Porque los dados naranjas, pues lo que sirven es para, digamos, haces un raid y lo que haces te internas en la zona del enemigo y le quitas recursos, le quitas fichas de recursos o cartas en este caso, también le puedes quitar. Vale, no hemos tirado los dados azules y como habéis visto los dados azules son los dados que tienen en 3 caras un impacto y en otras 3 no tienen nada. Digamos, con los dados azules el atacante nunca va a recibir daños, pero son los que menos daños le van a causar al contrario. En cambio, los dados rojos son los más agresivos, vamos a hacer mucho más daño, pero también es más posible que nosotros recibamos daños. Y los naranjas no vamos a hacer tanto daño, pero vamos a probablemente a conseguir quitarle algún recurso o alguna carta. Pero a cambio es bastante probable que nosotros suframos bajas. Bueno, pues esto sería cómo funciona el combate, que la verdad es que es bastante divertido. Esto sería una acción de combate, un pip de combate. Si tuviéramos varios podríamos repetir, es decir, el jugador rojo podría decir, venga, pues vuelvo a utilizar otro pip de combate aquí. En este caso tiraría 3 dados y el defensor no tiraría ninguno, tiraríamos 3 dados. Vamos a suponer que tiramos 3 dados rojos como segundo combate. 1, 2, 3, 4 impactos, que solo necesitaríamos uno para destruirlo. Y recibimos 2 llamitas, que son 2 impactos, y además hay un círculo. Pero como la nave defensora ya está tumbada, está dañada, no nos intercepta, luego no nos va a causar ningún daño por el círculo. Pero sí tendríamos que aplicar dos impactos en las 2 llamitas, lo tendríamos que aplicar. Uno podría ser tumbando esta nave y otra eliminando otra. Esta quedaría eliminada también, pero al no tener ninguna nave fresca, no controlaríamos el sistema. Con lo cual, pues bueno, hay que valorar mucho las cosas que tenemos o podría haber aplicado dejar esa nave fresca y haber eliminado otra, pero claro, habríamos eliminado un montón de naves. Bueno, decisiones, que es las cosas que tienen divertidas los juegos. Bueno, pues esto sería más o menos cómo se iría resolviendo un turno. Hemos visto todas las acciones, va a haber mucho movimiento, muchas cosas. Y cuando todos los jugadores se han jugado todas sus cartas, se acabará el capítulo. Al final del capítulo comprobaremos quién gana las ambiciones, se puntuarán las ambiciones poniendo aquí el valor de puntos de victoria de cada jugador. Y todos si se ha puntuado trofeos, o se ha puntuado el Warlord, o se ha puntuado el Keeper, los cautivos, se devolverán al otro jugador. Vale, una cosa importante, ¿cómo se consiguen los trofeos y los cautivos? Los trofeos se van a conseguir siempre que destruyamos una nave o un edificio de otro jugador. Vamos a poner aquí las fichas destruidas, de manera que pondríamos aquí, por ejemplo, estas. Y el que tiene más fichas aquí será el que ganará el Warlord, si es que ha sido declarada esa ambición, claro. Si no, permanecerán ahí hasta que se declare la ambición. Es decir, los trofeos van a permanecer en la casilla de trofeos y además se los estamos quitando al otro jugador, no puede construirlos, mientras los tengamos en nuestra casilla de trofeos y no se puntúe el Warlord. En el momento que se puntúe el Warlord, se van a devolver. Y los cautivos. Los cautivos se consiguen de 2 formas. Una de las formas es capturándolos en las cartas de la corte. Si por ejemplo el jugador amarillo pues hubiera puesto 2 agentes en esta carta y la asegura, cuando aseguras una carta, la puedes asegurar porque es el que tienes más agentes en esa carta, y lo que haces es que todos los agentes que hay de otros jugadores los capturas. En este caso el amarillo capturaría este y lo pondría en la zona de cautivos del amarillo, y el jugador que tuviera más cautivos pues puntearía el tirano. También se pueden capturar cuando hacemos impuestos a una ciudad de otro jugador. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, si nosotros controlamos uno de los planetas donde hay una ciudad de otro jugador, vamos a suponer, por ejemplo, que estas 3 naves rojas vienen aquí. ¿Vale? Aquí 3 naves rojas frescas, es decir, sin dañar, y hay solo una nave azul sin dañar, de manera que es el rojo quien controla este planeta. Si hiciera una acción de impuestos, una acción de tax, podría hacer tax sobre este edificio de aquí, conseguiría un recurso de reliquia que cogería, y además le cogería un cautivo al azul, cogería uno de los agentes del azul y se los llevaría a su zona de cautivos, en este caso del rojo. De manera que es la otra forma de conseguir cautivos.
Bueno, hay alguna regla más, alguna cosa más. Ya sabéis que yo no hago tutoriales, simplemente os es una idea de cómo funciona. Y se irían jugando las diferentes cartas. Vale, hay gente que dice que se pueden contar cartas. Bueno, realmente cada mazo tiene 7 cartas. Si juegas a 4 jugadores, del 1 al 7. Pero claro, ¿qué pasa? Cada vez que juegas una carta que pivota, que digo que copia, se pone boca abajo y no ves la que es. De manera que es realmente difícil el poder contar. Y luego hay cartas que se quedan fuera todas las rondas. Así que bueno, no es tan... Tengo un amigo que dice que lo llama el juego la Briscark, pero no es como la brisca que puedas contar cartas. No es tan sencillo. Bueno, pues más o menos yo creo que os podéis hacer una idea de cómo funciona el juego. Y ahora hablamos un poquito más. Pues como habéis visto, realmente Arx es un juego sencillo de reglas. Yo digo, la explicación puede durar media hora aproximadamente. Y se puede jugar muy rápidamente. Una partida puede durar un par de horas. No mucho más realmente. Siempre hablo del juego que os he enseñado, de la caja que os he enseñado, del juego base. La expansión tiene una expansión que es una especie de campaña mucho más grande, pero que tampoco es una campaña como es de estos juegos que tienes que jugar la campaña te va a durar 15 días, 20 días. No, es una campaña que probablemente puedes acabar en un solo día o en un par de días, ¿vale? Y repetir y rejugarla. No hay nada que romper, no hay cosas ocultas, no. Y además cada vez que juegues vas a tener diferentes habilidades, diferentes características, lo cual lo puede hacer muy rejugable. Pero centrándonos en el juego base, yo creo que es un juego que tiene la suficiente sencillez para que sea no tengas que perderte en detalles o en cosas un poco puntuales, pero tiene la suficiente profundidad para que sea interesante. Estás tomando decisiones todo el rato. ¿Qué carta juegas? ¿Qué palo si sigues ese palo? ¿Si pivotas? ¿Si copias? ¿Si te reservas una carta para poder sobrepasar? Una cosa que no he dicho en el vídeo es que tú cuando juegas una carta y copias, puedes descartarte de otra carta para ganar la iniciativa. De manera que no solo gana la iniciativa el que supera a la del palo, sino si te descartas de una carta. Pero claro, descartarte de una carta significa que va a haber una ronda en la que no vas a jugar, porque vas a tener una carta menos que los demás jugadores, salvo que otros hagan algo parecido. Con lo cual, pues es una dicotomía interesante. Otra decisión más que hacer en el juego, que tomar. Y realmente, como ya he dicho muchas veces, tomar decisiones es probablemente las cosas más divertidas del juego. Sí, calcular tus cosas, tus opciones, pero tomar decisiones respecto a eso. Y Arx, estás tomando decisiones continuamente. No son decisiones difíciles de tomar en respecto a que tengas que tener en cuenta muchos factores, pero sí en que tienes que tener en cuenta factores y también va a haber un cierto azar. El conjunto hace que Arx, al menos para mí, me resulte muy disfrutable, divertido de jugar. Juego además que, como no ocupa ni mucha mesa ni mucho tiempo, pues puedes sacar en cualquier momento. Y al menos con todo el mundo que yo lo he jugado, todo el mundo jugaría otra partida más o varias partidas más. Así que yo creo que es un juego muy recomendable. Espero que con este vídeo se haya quedado más o menos claro cómo funciona, cómo va. Y si os interesa, pues ahí tenéis el juego que va a salir en español. Supongo que lo sacará 2 tomates, como he ido sacando los otros juegos de Leather Games. Como siempre, muchas gracias por verme, por estar ahí y nos vemos en la próxima. Hasta luego.